Queridos y queridas radioyentes, aquí de nuevo la hermana María Ruth Reyes Leal, religiosa de la comunidad de las Hermanas Paulinas, saludándolos y saludándoles con mucho cariño e invitándoles a disponer sus corazones para acoger el mensaje de la divina palabra que hoy Dios tiene para cada uno de ustedes en nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria. Y estoy dispuesta para transmitir lo que Jesús me ha dicho esta mañana en la oración para que lo repita en el programa de este domingo 15 del tiempo ordinario del ciclo B. Entonces, yo les invito para que hagamos el acostumbrado silencio y con los oídos del corazón atentos para captar ese mensaje único y personal que Dios Amor tiene exclusivamente para cada uno de ustedes en este momento. Con estas disposiciones nos disponemos a darle la bienvenida a Jesús presente en nuestro corazón a través de su palabra que se hace vida de nuestra vida. Y la liturgia de este domingo se centra en la misión. En la primera lectura nos narra la vocación del profeta Amós y cómo Dios lo sacó de sus tareas de pastor y lo envió a profetizar a la casa de Israel, para mostrarnos que Dios envía para llevar su mensaje a quien Él quiere, aunque sea solo un pastor de bueyes y un cultivador de frutas. Lo importante no son las capacidades intelectuales ni la dialéctica, sino la disposición que se tenga a la voluntad de Dios. Y así, la segunda lectura tomada de la carta de San Pablo a los Efesios, que a propósito leeremos durante los próximos 6 domingos. Hoy nos describe el plan de Dios sobre nosotros, quien nos ha destinado desde toda la eternidad, y cómo nosotros hemos sido elegidos antes de la creación del mundo, llamados a ser santos e irreprochables. Y el Evangelio de este domingo viene a ser una continuación del domingo anterior, en que nos presentaba la figura del profeta y su difícil camino de realización. Hoy nos habla del envío que hace Jesús de sus discípulos, a predicar la conversión y a anunciar por todo el mundo la buena nueva del reino de Dios, dándoles disposiciones bien claras sobre el estilo de vida y sobre el método de la predicación. Y ellos obedientes marcharon solos por el mundo, predicando e invitando a la conversión, echaban los espíritus malos y curaban a los enfermos. Amables oyentes, dispongámonos a seguir la oración de apertura de nuestro programa. Señor, tú que al enviar a tus apóstoles a la misión, les diste disposiciones bien claras sobre el estilo de vida. Enséñanos a prescindir de todo lo que a nosotros nos parece indispensable y que aprendamos a ser sobrios, pobres y desprendidos, para pensar en los otros antes que en nuestros intereses. Ayúdanos a buscar primero tu voluntad. Líbranos de la excesiva preocupación de la vida diaria, a ejemplo de los lirios del campo y los pajaritos quienes saben vivir serenos, sin preocupaciones por lo que habrá mañana. Concédenos el don de la sencillez, para que sepamos encontrar lo esencial de nuestra vida y no nos perdamos en angustias y carreras inútiles. Señor, ayúdanos a comprender que el éxito de la misión no depende de nuestras capacidades y talentos, sino exclusivamente de tu voluntad, que la amemos y la vivamos con la alegría y la sencillez de los hijos de Dios. Amén. Y la liturgia de hoy nos recuerda que, para Dios, cualquier persona puede ser un evangelizador, como nos lo recuerda la primera lectura con el envío que Dios hace de Amós, quien no ha aprendido grandes teorías sobre el mensaje profético, pero posee esa sabiduría humana y religiosa de un hombre de campo, dedicado a los animales y al cultivo de la tierra. E igualmente hizo Jesús al enviar a sus discípulos, sin más seguridad económica que lo que las personas generosas donde iban pudieran ofrecerles. Y así comenzó la predicación de la Iglesia después de la muerte y resurrección de Jesús. La predicación del mensaje evangélico
no estuvo en las manos ni en el corazón de los sabios y grandes letrados, sino como nos dirá San Pablo en una de las cartas que escribió a los Corintios: fíjense a quienes le amó Dios, no a muchos intelectuales, ni a personas de prestigiosas familias, ni a famosos conocidos. Todo lo contrario, escogió a lo necio del mundo para hacer pensar a los sabios, escogió a lo débil del mundo para humillar a los fuertes. Y el mismo Pablo, en sus argumentos persuasivos y hábiles, la exposición consistía en la fuerza del Espíritu, para que la fe de ustedes no se basara en el saber humano, sino en la fuerza de Dios. Y haciendo nuestro primer paréntesis musical, tenemos hoy a Cesáreo Gavarain, que nos interpreta el bonito mensaje, La fuerza escondida. Si miro al cielo, miro al mar, si observo en mi interior, si atento estoy, si sé escuchar, podré sentir tu voz. Si miro al cielo, miro al mar, si observo en mi interior, si atento estoy, si sé escuchar, podré sentir tu voz. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor? La respuesta es el amor. Si veo a un hombre en su dolor, sabiendo sonreír, sufriendo en él, te veo a ti y quiero ser mejor. Si veo a un hombre en su dolor, sabiendo sonreír, sufriendo en él, te veo a ti y quiero ser mejor. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor? La respuesta es el amor. Y tanto Amós como Jesús y los demás profetas recibió grandes críticas, sobre todo de personas religiosas, como del sacerdote Amasías, quien le desafiaba diciéndole: sal de aquí, visionario, vete a Judá y gánate allá la vida. Tú no tienes la categoría de profeta, pero no profetices más aquí en Betel, que es un santuario real, un templo nacional. La tierra ya no puede soportar tus palabras. Y la misma historia se repite con Jesús, como lo veíamos en la liturgia del domingo pasado. Los paisanos de Jesús se niegan a recibirlo como profeta y enviado de Dios. Como decirle: ¿por qué no vuelves a tu trabajo de artesano, a ganarte la vida, ya que eres hijo de artesano y no tienes autoridad religiosa para decir lo que afirmas? ¿Con qué poder violas el sábado y pones al hombre por encima de él? Pero Jesús, como Amós, no acepta volver a su pacífica vida en Nazaret, sino que continúa predicando por los caminos de Galilea, de Samaria y de Judea. Y así las críticas y las amenazas van creciendo en torno suyo, hasta que un día finalmente lo llevarán a la muerte de cruz. Y así Jesús vive el destino último de muchos de los profetas, es decir, paga con su vida la libertad y coherencia con la que expresa su mensaje: dar la buena noticia a los pobres, anunciar la libertad a los cautivos y a los oprimidos, dar la vista a los ciegos. Pero muchos también, quienes lo escucharon, afirmaban: nadie ha hablado nunca así. Amables oyentes, escuchemos el mensaje del Evangelio de San Marcos en el capítulo 6, versículos del 7 al 13, donde nos muestra a Jesús enviando a sus apóstoles de dos en dos
con recomendaciones bien precisas. Reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus malos. Les ordenó que no llevaran nada para el camino fuera de un bastón, ni pan, ni morral, ni dinero, que fueran con calzado corriente y con un solo manto. Y les decía: quédense en la primera casa en que les den alojamiento hasta que se vayan de ese pueblo. Si en algún lugar no los reciben y no los escuchan, dejen a esa gente y sacudan el polvo de sus pies como protesta contra ellos. Fueron a predicar invitando a la conversión. Echaban a muchos espíritus malos y sanaban a numerosos enfermos con una unción de aceite. No lleve ni alforja, ni dinero, ni repuesto, ni 2 túnicas. Es decir, debemos salir sobrios y ligeros de equipaje, con lo estrictamente necesario. Ya nos lo dice en otra parte Jesús en el Evangelio: busquen primero el reino de Dios y todo lo demás se les dará por añadidura. Lo único que se debe llevar es la palabra que se va a anunciar, el testimonio y la autenticidad de vida, para que el mensaje sea recibido, y el amor y la compasión en el corazón para realizar los signos y curaciones que el mensajero debe realizar. San Pablo en la lectura de hoy nos dice algo muy importante, que en Cristo Dios nos eligió antes de la creación del mundo para estar en su presencia sin culpa ni mancha. Amables oyentes, si realmente nos sentimos escogidos y llamados por Dios en la persona de Cristo, necesitamos estar atentos a la escucha de la voz de Dios, quien nos habla de 1000 maneras, pero la actitud de escucha es indispensable. Hemos conocido hoy el camino que Dios utilizó para llamar al profeta Amós. Si Amós no hubiera estado atento a esa voz, hubiera seguido trabajando detrás de los bueyes y su vida rural entre cultivos y ovejas. Por eso, amables oyentes, cuán importante es tener el oído del corazón limpio, atento, vigilante y silencioso para captar ese llamado divino, único y personal que Dios nos hace a cada uno con una misión y vocación determinada. San Pablo nos recuerda hoy cuánto necesitamos esa experiencia personal de Dios en nuestra vida. Él, quien es la fuente de nuestra fe y de nuestra vida cristiana. Porque sin esa voz de Cristo que nos habla al corazón, sin esa cercanía de su adorable persona y de su mensaje en nuestra vida, serán inútiles todos los medios humanos, la preparación, los títulos o especializaciones. Así que la tarea hoy es escuchar la voz de Dios, porque la decisión, al fin de cuentas, es nuestra. Así nos lo canta el Padre Ceciño en su bonito mensaje musical, la voz de Marta Reyes y el Padre Ceciño. Es una producción de las Hermanas Paulinas de Bogotá, Colombia. Dios Padre necesita de Jesús y Jesús necesita de nosotros para que seamos sus mensajeros misioneros. Porque les repito, todo ser humano puede ser un misionero, un enviado, un profeta, aunque no lleve una elegante alforja con una biblioteca de teología, ni una faja de conferencias, y aunque lleve todavía el olor a la huerta y al campo como aquel pastor de ovejas y de bueyes, cultivador de frutas, quien por haber estado atento a la escucha, oyó la voz de Dios que le decía: «Ve y profetiza a mi pueblo». Y también nosotros, los que estamos participando de esta palabra de Dios en esta mañana, o en esta tarde, o en esta noche, hemos sido bendecidos por Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. Y si estamos atentos a la escucha, como el profeta Amós hoy, podremos oír la voz de Dios que nos dice: «Ve a profetizar ahí donde estás, en tu lugar de trabajo, en tu familia, en el colegio, en la comunidad a la que perteneces,
a la comunidad de la iglesia, en el grupo de oración, en tu catequesis, en la escuela donde trabajas, en el carro que manejas, entre las personas que te rodean, con quienes te encuentras todos los días en razón de tu trabajo. Ahí puedes escuchar también aquel llamado de Jesús. Ve y profetiza. Recuerde que la actitud más importante no es la capacidad intelectual, sino aquella sabiduría del corazón, la sabiduría de los humildes, para poder profetizar con el ejemplo, la palabra y la oración, pero sobre todo con el testimonio de nuestra vida diaria. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria. Hoy en el domingo 15 del tiempo ordinario del ciclo B. Y a continuación, les recuerdo a quienes la Iglesia celebra en esta semana, a los santos de ayer que edifican hoy. Y aquí tenemos a los profetas de su tiempo. El 13 de julio, la Iglesia celebra al beato colombiano Marianito de Jesús. El 14 celebra a San Camilo de Lelis. El 15 de julio, la Iglesia celebra a San Buenaventura. El 16 de julio, la Iglesia celebra a la Virgen del Carmen, patrona de los conductores. El 17 celebra a San Alejo. El 18 celebra a San Arsenio. El 19 de julio, la Iglesia celebra al profeta Elías. El 20 de julio celebramos al Divino Niño Jesús, a quien Colombia le tiene una devoción especial. Y el 21 de julio, la Iglesia celebra a San Lorenzo de Brindisi. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación, les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. El Papa Francisco visitará Asia y Oceanía en septiembre, en el viaje más largo de su pontificado. El Vaticano ha confirmado el que será el viaje apostólico más largo del pontificado del Papa Francisco del 2 al 13 de septiembre. Visitará 4 países de Asia y Oceanía. El Santo Padre visitará durante 11 días las capitales de Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur a la vuelta del verano. Viajará a Yakarta, capital de Indonesia, del 3 al 6 de septiembre, a Puerto Moresby, capital de Papúa Guinea, y a Banimo, capital de la provincia de Sandaun, en el noroeste de Papúa Nueva Guinea, del 6 al 9, Dili, capital de Timor Oriental, del 9 al 11, y la ciudad de Singapur, del 11 al 13 de septiembre. Por el momento, la Santa Sede no ha ofrecido aún los detalles del programa de este largo viaje. Ha aceptado tras la invitación de los respectivos jefes de Estado y autoridades eclesiásticas. La elección de estos destinos consolida la voluntad del Papa Francisco de visitar los países de minoría católica para llevar esperanza y su cercanía a los fieles, aunque eso requiera desplazarse literalmente hasta la otra parte del mundo. Cabe destacar que Indonesia es el país con más musulmanes del mundo. Hay 240 millones, mientras los católicos solamente representan el 2.9% de la población. La confirmación del Vaticano muestra además la ya evidente mejoría de la salud del Papa Francisco, que desde finales del mes de febrero ha tenido un grave resfriado que en varias ocasiones le ha impedido cumplir con su agenda.
Este será el 45 viaje apostólico del Santo Padre y el primero que realiza fuera de Italia en 2024. El último lo hizo a Marsella para participar en la conclusión de los encuentros del Mediterráneo del 22 al 23 de septiembre del año 2023. Y hasta aquí esta noticia acerca de la visita que Su Santidad el Papa Francisco hará a Asia y Oceanía en septiembre. Llegó a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa. Y de nuevo nos disponemos para darle la bienvenida al Padre Carlos, quien hoy nos trae un maravilloso tema, Cuando Cristo duerme. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Esta semana quiero hablar un poco sobre una realidad que surge en la vida espiritual. Nuestra fe nos enseña que Dios intenta acercarse a nosotros con su amor y compartir cada momento de nuestra vida. Pero la realidad es que hay veces que nos sentimos como si Dios se ha alejado mucho de nosotros. Esta fue la experiencia de los discípulos cuando estaban cruzando el mar y una tormenta azotó el barco mientras Jesús dormía. Ya para este punto en el Evangelio, han escuchado las enseñanzas de Jesús, lo han oído predicar y han visto las manifestaciones de su poder por medio de sanaciones y otros milagros. Aún así, fue demasiado fácil para ellos olvidar todo esto en medio de la tormenta en que se hallaban. A medida que las aguas arreciaban, comienzan a surgir las dudas y el miedo de los discípulos y llaman a Jesús. Nosotros quizás nos sentimos justificados cuando sentimos miedo y dudas, porque pensamos que Dios no está con nosotros de la misma manera que estaba con los discípulos. El problema con pensar así es que Dios sí está con nosotros, y Él lo está de una manera aún más íntima. Jesús estaba con sus discípulos, pero su unión con ellos no llegó a la perfección hasta que Jesús se les entregó en la Eucaristía. Ahora no importa dónde vayan y qué circunstancias se les presenten, Jesús siempre está con ellos. Nosotros seguimos en los pasos de los discípulos. Entonces, cuando se nos presentan las grandes dificultades de la vida, nos tenemos que recordar de esta verdad. Nunca estamos solos. Dios está con nosotros y está a nuestro favor. Como dice San Pablo en su carta a los Romanos, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos que salir con confianza a los retos de la vida, con la fe de que Dios siempre nos ayudará a superarlos. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición nos disponemos a escuchar el mensaje de su santidad, el Papa Francisco. En la catequesis de hoy nos referimos a la pobreza como condición de vida que pone a prueba a la familia y la hace vulnerable. La pobreza azota a muchas familias en las periferias de las grandes ciudades y también en algunas zonas rurales. Muchas veces se ve agravada por la guerra, que es sin duda la madre de todas las pobrezas, depredadora de vida, de alma y de los afectos más queridos. En medio de estas situaciones, muchas familias intentan vivir con dignidad, confiando en la bendición de Dios, convirtiéndose así en una auténtica escuela de humanidad que salva a la sociedad de la barbarie. Pero este reconocimiento no nos exime de nuestra obligación de velar con la oración y con la acción para que a nadie falte el pan, el trabajo, la educación y la sanidad. Es necesario que desde todas las instancias de la vida pública se pongan los medios para un nuevo orden social, que rompa la espiral perversa entre familia y pobreza que lleva a la sociedad a la ruina. También nosotros, cristianos, debemos estar cada vez más cerca de las familias que sufren la pobreza. La Iglesia Madre no debe olvidar nunca
este drama de sus hijos. Ella también está llamada a ser pobre, practicando la simplicidad en su propia vida, de manera que llegue a ser fecunda y pueda dar una respuesta a tanta miseria. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Programa preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Somos una congregación religiosa internacional que evangelizamos en la Iglesia con los medios de comunicación social. Y estos programas llegan a ustedes por gentileza de esta su emisora favorita. Gracias por elegir esta emisora como su favorita. Y si usted visita una de nuestras librerías paulinas, allí encuentra los libros de formación para toda la familia y para todas las edades. Libros y dinámicas para sus reuniones y sus encuentros, como también regalos religiosos, sobre todo cuando se celebran los sacramentos de la comunión, la confirmación, el matrimonio y muchas otras lindas celebraciones. Pero sobre todo, en cada librería Paulinas usted encuentra una linda capilla donde puede dedicar unos momentos lindos y privilegiados a la oración. Recuerden que la oración es el regalo más lindo que podemos ofrecer siempre a las personas que amamos. Pero sobre todo recuerden, cuando vamos a la oración, es verdad que siempre tenemos algo y mucho que contarle a Jesús en estos momentos de oración. Pero también algo es muy importante y es hacer silencio. Recuerden que el silencio es el momento sagrado en que nuestro corazón puede escuchar la voz de Dios. Aprendamos a escuchar la voz de Dios así como Él nos escucha siempre, en todo momento. Así le repitamos la misma necesidad o le demos siempre las mismas gracias, Jesús nos escucha. Entonces ahora aprendamos nosotros a escuchar a Jesús haciendo silencio cuando vamos a nuestra capilla. Y por hoy, nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz, y que Dios y la Santísima Virgen de María, Reina de la Paz, nos bendiga.